Hola muchachos, ¿qué tal todo? En este video vamos a aprender una parte muy importante, ¿sí? Una opción muy importante de mi modelado arquitectónico en Revit, que son mis materiales. Los diferentes materiales que yo he visto que puedo indicarle a cualquier elemento. Ya los hemos visto un poco cuando indicamos el material a mis vigas, cuando se lo cambié para ver de una manera diferente mis vigas de cimentación o mi concreto ciclopio, ¿sí? Como hemos visto en anteriores videos. Pero vamos a ver esa cuestión mucho más a fondo, cómo crear mi propio material, cómo modificar el color de este, diferentes opciones que podemos utilizar. Tiene que ver mucho esto con la parte de los renders. Cuando yo voy a renderizar un elemento, por lo menos lo más importante es indicarle mi material. Si hay alguien que ya haya trabajado con programas para renderizar, se le va a hacer un poco conocido tal vez esta cuestión. Es un poco parecido a algunos otros softwares que renderizan utilizando estos materiales o indicándole pues qué material quiero, sobre qué material quiero yo que trabaje mi elemento, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ir a a un plano de planta. Vamos a ir al primer piso arquitectónico, en este caso en la parte arquitectónica, en mi navegador de proyectos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una columna bastante grande para ver los cambios que ocurren en mi material. Entonces vamos a ir a estructura, vamos a seleccionar Structural Column. Vamos a crear otro tipo, vamos a darle en editar tipo, vamos a duplicar y vamos a colocarle columna, ejemplo, materiales. Damos enter y vamos a aumentar las secciones bastante. Vamos a seleccionar 3 metros en mi base y 3 metros en mi altura. Damos ok, ok. Y vamos a seleccionar ahora acá donde dice depth, vamos a colocarla por height, por altura. Indiquémoslos que vaya hasta nuestra placa de tanques, listo. Y vamos a crearla por fuera de nuestra estructura normal, por fuera de mi edificio, ya que solamente va a ser un ejemplo. Podemos ubicarla en este lugar. Vamos a darle 2 veces escape. Vamos a mi vista 3D sin AutoCAD. Y ahora vamos a crear una vista en 3D para poder apreciar solamente mi columna. Entonces selecciono mi vista 3D sin AutoCAD en mi navegador de proyectos, en mi espacio de coordinación, doy clic derecho, duplicar mi vista y duplicar. Vamos a cambiarle el nombre a esta vista creada, doy en renombrar, vamos a colocarle columna ejemplo. Listo. Y ahora vamos a modificar la vista, vamos a solamente observar mi columna. Entonces vamos a section box, ¿sí? Esperamos que salga mi recuadro, selecciono mi recuadro, puedo ir a mi vista, en este caso mi vista frontal, ayudándome de mi cubo. Muevo mi arista hasta que llegue un poco a mi columna. Ahora vamos a la parte superior y muevo mi arista de este sector y también mi arista de este sector, listo. Damos 2 veces escape, vamos a darle clic en una esquina de mi cubo para poder ver un poco mejor mi columna. Selecciono mi section box con un clic, doy clic derecho, hide and view elementos, listo. Entonces si podemos ver mi columna, vemos que el material que está hecho, por ejemplo, tiene algunas definiciones. También algo importante es que no es lo mismo observarlo en realista a observarlo en colores coherentes, ¿sí? Ya vemos que cambia mi material, ya viene a ser diferente. Y también muy diferente es verlo en Ray Trace. Si yo selecciono esta opción de visualización, es lo que más se acerca a mi render, ¿sí? Aquí si los acercamos un poco, vemos que se parece bastante a la opción de realista. Vamos a cambiar otra vez a realista, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, solamente se ven un poco más los colores. Entonces hay que tener eso en cuenta, ya explicaremos esto más adelante. Entonces vamos a la opción de Manage, ahora sí vamos a ver nuestros materiales. Vamos a la ficha de materiales a mi inicio y hemos encontrado hemos llegado a nuestra ventana de materiales. Esto ya es una cuestión bastante avanzada en Revit, hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos nuestros materiales, ¿sí? Porque a veces podemos modificar alguno que no querramos, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que estemos haciendo aquí en mi cuestión de materiales. No es lo mismo como crear algún tipo de columna, algún tipo de viga, ya que esto simplemente lo puedo cambiar fácilmente, puedo eliminar y puedo crear otro tipo que solamente quería cambiar mi base y mi altura en este efecto, ¿sí? Es algo mucho más fácil que manejar mis materiales. Entonces puede ser que esta pestaña le salga más pequeña, le salga más grande esta ventana,
Podemos ampliarla desde mis esquinas, ¿sí? Mi ventana total. Y esta se divide en 3 ventanas más pequeñas. También podemos ampliar esta, que va a ser la primera de la que vamos a hablar, que es la ventana donde está ubicados, ¿sí?, todos mis materiales que yo puedo usar en mi proyecto. Estos son los materiales que Revit trae por defecto. Podemos ver que hay una cantidad de materiales, podemos ir seleccionando uno a uno, ¿sí? Aquí vemos un material de techo, otros materiales, y vamos, están por orden alfabético. Si vamos a la C, vemos que se encuentran nuestros concretos, mi concreto creado in situ, mi concreto creado in situ gris, y muchas diferentes características. Estos también se ordenan por algunas propiedades, por algunos tipos. Si vamos a esta sección que dice proyectos materiales y damos en esta flecha, vemos que están organizados por diferentes tipos. Están por cerámica, por concreto, por gas. Vamos a seleccionar gas. Vemos que se encuentra mi material de aire. Seleccionemos otro, por ejemplo, vamos a plástico. Se encuentra mi material de plástico. Si vamos a textil o telas, se encuentra este material de carpet, ¿sí? Entonces podemos seleccionar cualquiera que yo desee. Entonces vamos a dejarlo en all, en todos, para poder observar todos mis materiales. En esta sección de arriba yo puedo buscar mi material, el que yo desee. Vamos a escribir concrete, ¿sí?, para ver qué pasa, y él me busca, además de ellos que tengan por nombre concreto, me busca también materiales que tengan concreto en alguna parte de ellos. Ya veremos cómo pueden tener concreto dentro de ellos sin necesidad de estar llamados concretos, ¿sí? Entonces ya veremos un poco más sobre esto. Entonces borramos esto y vamos a ver otra sección de mi ventana que viene a ser esta flecha que dice cambiar mi vista. Esto es para organizar cómo voy a ver yo mis materiales de mi proyecto. Entonces si doy un clic acá, vemos que lo primero es que me dice mostrar todos, mostrar los que están siendo usados. Damos un clic, ¿sí? Vemos que la mayoría de materiales están siendo usados en mi proyecto, en mis diferentes familias, en las cuestiones que puede ser que aún no las he creado, pero ya están en alguna familia que está cargada en mi proyecto. Damos en mostrar aquellos que no están siendo usados. Vemos que son muy pocos los que no están siendo usados. Por eso les digo que es muy importante tener cuidado a la hora de cambiar mis materiales, porque están en muchos elementos que tal vez nosotros aún no hayamos utilizado y podamos llegar a utilizar, y tal vez cambiamos nuestro elemento sin culpa, cambiamos el color, cambiamos la forma, cambiamos la textura, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar, vamos a dejarlo en mostrar todos. Si vamos a la segunda instancia, él me muestra que cómo yo voy a ver mis elementos. Si los quiero ver por lista como está seleccionado, puedo verlos por texto o puedo verlos por cuadrado, ¿sí? Ya esto está a cuestión de cada quien. Si quieren modificando esto, no hay ningún problema, solo como yo veo mis materiales. Voy a dejarlo en la vista por lista. Ahora también, si los quiero organizar por orden alfabético, por nombre o por el color de mi material. Sí, acá vemos que se encuentran primero comenzando del color un poco más metalizado, va pasando al color cobre, luego viene el color gris, el color de concreto, ¿sí? Ya viene a ver el color de una madera, un poco café clara. Entonces se organizan mis diferentes materiales por mi color. También si prefieren verlo de esta manera, pueden hacerlo. Yo lo voy a dejar por nombre, por orden alfabético. Y la última, que es simplemente qué tan grande quiero yo ver mi lista. Entonces si yo quiero que sea 16 por 16, pues se ve mucho más pequeño. Si vamos seleccionando y va cambiando. A mí me encanta 32 por 32, voy a dejarla en ese sector. Si quieren verlo más grande, pueden hacerlo más pequeño también. Ahora vamos a ubicarnos en la segunda sección de mi ventana de materiales. Esta sección son una donde también se encuentran materiales, pero estos materiales aún no están en mi proyecto, sino es como una carpeta aparte donde yo puedo escoger más materiales. Esto lo hace Revit porque si él me metiera a mí todos mis materiales en mi ventana, sería muy engorroso buscar yo mi material ideal. Habrían muchísimos tipos de materiales, entonces es mejor nomás solamente tener los principales. Como lo hace Revit con todo. Por ejemplo, si yo voy cuando estábamos iniciando nuestro modelado, veíamos que si yo quería crear mi columna, él solamente me daba un tipo, no me cargaba todos los tipos al mismo tiempo porque realmente no era necesario. Entonces lo mismo hace con los materiales. Entonces vamos a subir un poco esta pestaña, vamos a hacerla más grande. Perdón. Y acá en Home encontramos dos carpetas. Vamos acá, también podemos darle en esta flecha que me dice que hay favoritos
y AS materiales. Favoritos son aquellos materiales que yo puedo ir indicando que me gustan y guardarlos en este espacio. Por ahora pues no tenemos ninguno guardado. Y AS materiales son aquellos materiales que faltan, que trae también Revit, pero que no están en mi proyecto. Yo puedo bajar, ¿sí? Veo que hay muchísimos materiales también. Veo que también están organizados por sus propiedades, como en Flooring, pisos, líquidos, solamente está por ese momento el agua, ¿sí? Mis metales, mi pintura, se encuentran una gran cantidad de tipos. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Vamos a ir a la parte de ceilings. Vamos a encontrar un techo acústico que está de 24 por 24. Entonces, estos dos botones que vemos acá es para subir mi material, ¿sí? Si yo lo selecciono y le doy a este botón, yo añado mi material al proyecto. Antes no se encontraba en mi documento, ¿sí? Entonces, siempre es importante para que esto tenga el cambio, para que pasen mis materiales, yo tengo que darle OK. Si yo cancelo o si doy escape y vuelvo a mis materiales y subo para ver si se encuentra mi material acústico de techo, no está. Entonces vamos de nuevo a Home, vamos a ese materiales, damos doble clic, vamos a buscar por ceilings y se encuentra en este sector. Vamos a volverlo a subir dando un clic. Entonces ya sabemos que si cancelamos estos cambios no se van a aplicar, entonces tenemos que darle aplicar, OK. Si damos OK, pues salimos de la ventana. Si vamos a aplicar, seguimos trabajando en la misma ventana. Vamos a darle aplicar. Listo, y ahora sí se encuentra. Vamos a cerrar, vamos a volver a darle materiales, vamos a subir y vemos que se encuentra en mis materiales de mi proyecto. Entonces ya hemos aprendido cómo escoger un material de esta sección. Ahora importante, este último, ¿sí? último icono me dice que hay aún más materiales en mis librerías. Como podemos ver, hay muchas más cantidades de materiales, pero esta sección me sirve solamente para esto. Yo puedo manejar las dos ventanas al tiempo, no es necesario que maneje solamente una. Entonces, si yo por ejemplo selecciono aire, yo puedo escoger un material de acá, como podemos verlo. Vemos un poco una imagen donde podemos observar cómo estará este definido, el color y la textura. Vamos a seleccionar este azul, y si yo le doy en este icono, me dice que reemplace este material con el otro teniendo el mismo nombre. Si yo doy clic acá, cerramos esta ventana, vemos que mi aire, si voy a la apariencia y ya ha cambiado también el icono, se ha vuelto azul, ¿sí? Entonces hay que tener, es una herramienta muy útil, pero es importante cuando realicemos, como le digo, estos cambios, tener bien en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Los materiales también se pueden duplicar, ya les voy a explicar cómo, para no estar cambiando los materiales que ya estamos utilizando. Listo, damos en cancelar para que no cambie esto en mi material de aire. Vamos otra vez a materiales, subimos, vemos que no ha cambiado en nada mi aire, y ahora voy a explicar un poco las características de mis materiales. Listo, muchachos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar algún material, vamos a ir a All, vamos a buscar en Masonry, ¿sí? O mampostería. Vamos a seleccionar Brick Común, el ladrillo común, vamos a darle clic derecho, vamos a duplicar mi elemento para los cambios que hayamos realizando, para ir explicando características, no se puedan ver reflejados en este ladrillo y no cambie nada en mis muros. Entonces vamos a darle en duplicar, vamos a colocar ejemplo, material, listo. Ahora seleccionamos, acá podemos cambiarle a All para ver todos, vamos a buscarlo donde quedó ubicado por orden alfabético, ejemplo material, acá se encuentra, le damos un clic y vamos a ir a la ventana de mi derecha ahora. Entonces lo primero que vamos a ver es los datos de identidad. Aquí pues, pueden ver algunos datos como el nombre, algunos comentarios que se pueden realizar, quién lo realizó, el modelo, ¿sí? Ya son elementos más escritos que no cambian realmente o afectan mucho mi material. Pero algo importante sí es la clase de material. Si yo selecciono esta flecha, yo puedo decirle que sea concreto, que sea tierra, que sea gas. Y esto cambia algunas características que yo puedo escoger o puedo no cambiar en material. Ya lo veremos un poco más adelante. Por ahora vamos a dejarlo en mampostería. Vamos a gráficos. Ya esto es una parte bastante importante.
acá él me da una opción de usar mi apariencia de render, ¿sí? En mis diferentes vistas. Si yo voy a apariencia, él me muestra una apariencia que ya está definida. Volvemos a gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Mi apariencia anterior es mi apariencia de render, ¿sí? Si yo activo esta opción, quiere decir que en mis diferentes vistas vamos a poder ver este render. Vamos a dejarla activada, vamos a darle en OK para realizar los cambios que hemos hecho. Selecciono la columna, ¿sí?, que estamos modificando. Voy a escogerle mi material estructural en mis propiedades, doy en estos 3 puntos suspensivos, escribimos acá en esta sección ejemplo y escogemos mi ejemplo material, lo seleccionamos y le damos en OK. Listo, damos 2 veces escape y vemos que ya ha cambiado mi material. Entonces vamos a verlo en los diferentes estilos de visualización. Vamos a verlo primero en Shaded, ¿sí? Vemos que tiene el mismo estilo de mi material, solo que con sombras, luego colores coherentes, luego vamos a realista, ya cambia un poco, pero igual si voy a colores coherentes, sigue siendo o sigue pareciéndose a mi material bastante, ¿cierto? Y si ahora voy a Ray Trace, que ya sería mi vista para ver un poco mis renders, vemos que se parece un poco a mi sección de realismo, ¿cierto? A mi opción de visualización de realista. Cambiamos, dejamos en realista, vamos otra vez a materiales, seleccionamos ejemplo material y vamos a deseleccionar esta opción y donde dice color vamos a cambiarlo. Vamos a seleccionar para apreciar bien que sea un color rosado, vamos a darle OK y que tenga transparencia. Vamos a colocar una transparencia por ahí de un 70%, 69 están bien. Ya sabemos que podemos seleccionar y escribir el número que yo quiera. Damos 70, damos en OK. Y ahora aquí no ha tenido ningún cambio porque está en el estilo de visualización de realista. Pero si vamos a colores coherentes, vemos que cambia totalmente mi material, ¿sí? Entonces, en algunos casos, las personas quieren que los colores coherentes sean muy diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es ir a mis materiales y para que sea muy diferente, para que sea el color que yo vaya a escoger, pues simplemente quito la opción de usar apariencia de render. Entonces selecciono y dejo esta opción encendida por ahora. Ahora lo siguiente va a ser mi patrón de superficie y mi patrón de corte. Esto es importante dependiendo de mi elemento que yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo trabajo en un piso, vamos a darle en OK. Si yo voy a un piso, vamos a primer piso arquitectónico, selecciono mi piso en concreto. Esta vista donde estamos ahora es mi patrón de superficie, porque esta es la superficie de mi suelo. Pero en una columna es totalmente lo contrario. Esto que estamos observando acá no es una superficie, es un corte, ¿sí? Es algo que tenemos que definir, muy importante, dependiendo de cada elemento que estamos trabajando. Para yo ver mi columna, el corte de la superficie de mi columna, tiene que ser uno de los lados, ¿sí? No va a ser la misma vista que mi suelo. Entonces es algo importante definirlo antes de todo. Entonces vamos otra vez a mi vista de columna ejemplo. Vamos a materiales de nuevo. Seleccionamos ejemplo material. Y vamos a ver qué quieren decir estos patrones. Entonces, mi patrón de superficie en foreground quiere decir mi frente, la parte de arriba, y mi background, que a veces se usa menos, hay algunos de los elementos que sí ni se necesita, pero por ejemplo, si yo tengo, no sé, un techo, mi techo va a tener una superficie encima y una superficie debajo. A esto se referiría. Y ya el corte sí es mucho menos cuando se usa background, realmente siempre con foreground utilizaremos cualquier elemento. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta superficie. Vamos a seleccionar un clic, vamos a seleccionar, aquí está en bloque, vamos a seleccionar el que sigue, Brick Soldier Curves, vamos en OK y vamos también a cambiar el de corte. Damos un clic y en corte vamos a seleccionar que tenga diagonal cross hatch, ¿sí? Estas cruces diagonales. Damos en OK, damos en OK. Vamos a mi primer piso arquitectónico en mi navegador de proyectos y vemos que mi patrón ha cambiado, ¿cierto? Entonces a esto se refiere, en este caso, este es mi patrón de corte. Verificamos, vamos a materiales, selecciono mi ejemplo material y veo que este es mi patrón de corte, como les explicaba ahorita, para mi columna.
Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a seleccionar este piso. Vamos a cambiar mi material. Vamos a darle editar type. Vamos a darle estructura. En vez de por categoría vamos a seleccionar un material. Y seleccionemos ejemplo material. Vamos en OK. Damos en OK. Otra vez en OK. Damos dos veces escape. Y vemos que aunque estemos en la misma vista 2D mis dos elementos, lo que les estaba queriendo explicar anteriormente, mis patrones son diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo al yo cortar un suelo que al yo cortar una columna. Se cambian totalmente las dimensiones. Vamos a arreglar esto, vamos a darle control Z, otra vez control Z, hasta que tengamos nuestro piso igual, ¿sí? Era para explicar solamente un poco la cuestión de mi corte y de mi superficie en Revit. Ahora vamos otra vez, vamos a ver el corte de mi columna. Entonces vamos a darle en la herramienta de sección, vamos a pasarlo por la mitad de mi columna, damos otro clic, damos clic derecho, go to view, y vemos que ahora me aparece el patrón de mi corte, ¿cierto? Entonces algo importante pues que aún no hemos visto es mis opciones de visualización, cómo cambia mi patrón. Entonces si yo voy a wireframe, vemos que aún se sigue viendo mi patrón. Si yo voy a hidden line, aún se sigue viendo. Shaded, ya se le agrega un color, pero si acercamos vemos que mi patrón aún sigue existiendo. Si yo voy a colores coherentes, aún sigue existiendo mi patrón. Pero cuando llego a realista, mi patrón ya no está. ¿Sí? Es importante definir esto en las diferentes vistas que nosotros vayamos a utilizar en mis opciones de visualización. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir otra vez a mi vista de columna ejemplo. Vamos a materiales y vamos a seguir modificando nuestro material. Ahora pasamos tal vez a la parte más importante, que va a ser la parte de la apariencia, ¿sí? Ya mis gráficos ya vienen a ser para planos 2D, es muy raro a veces, tal vez para cielos rasos se puede hacer de ubicar un patrón o para algunos elementos, pero casi no se realiza porque simplemente con un color o con elementos de filtros, esto es algo que veremos más adelante, mucho más adelante en documentación, puedo colocar el color a mi elemento que yo quiera. Pero ya la apariencia viene a ser importante para la cuestión de los renders. Entonces vamos a apariencia y él tiene varias opciones, ¿sí? Por ejemplo, tiene una información que va a ser el nombre, la descripción, ¿sí? Que vienen a ser las mismas de identidad parecidas, pero ya solamente va a ser la apariencia. Algo importante que ubicar en mi apariencia es que yo tengo, por decirlo así, un tipo de apariencia, ¿sí? Que sería este. Acá estos botones es para reemplazar esta apariencia. Si yo selecciono acá, es la misma opción que teníamos anteriormente. Yo puedo cambiar mi apariencia de mi material al que yo pueda escoger, ¿sí? Simplemente ya sabemos que damos en esta opción y reemplazamos la apariencia. Doy en mi X. Y la otra opción es para duplicar esta apariencia. Perdón, es esta. Duplico esta apariencia porque si hay algún elemento, por ejemplo, si yo selecciono mi ejemplo material, vemos el nombre que tiene mi apariencia. Si voy a brick o a ladrillo común y voy a apariencia, tiene el mismo tipo de apariencia. Entonces si yo cambio esta apariencia en mi ejemplo material, lo cambiaría también acá. Entonces hay que tener cuidado con esto. Esto es algo que también tenemos que duplicar siempre. Entonces vamos a mi ejemplo material, damos un clic y vamos a duplicarlo, ¿sí? Acá le podemos cambiar el nombre, cambiémosle, por ejemplo, ejemplo material también. ¿Listo? Otra opción que me da es esta opción que dice Masonry o mi mampostería. Entonces acá encontramos el tipo, se encuentran dos tipos, ¿sí? Realmente cambia muy poco esta cuestión. Lo importante, siempre les he dicho, muchachos, la cuestión de materiales es algo muy extenso, ¿sí? Es algo también de Revit muy avanzado, entonces es bueno que vayamos viendo cada opción, creando un material como estamos haciendo en este caso, ¿sí? Y ver cómo va cambiando en mi objeto real. Entonces dejamos en Masonry y vemos que él tiene una imagen por defecto. Acá podemos cargar nosotros imágenes. Entonces para yo seleccionar una imagen, lo que hacemos es acá donde se encuentra, que dice Brick Piso Non Uniform Running, vamos a dar un clic y él me lleva a una biblioteca de imágenes grandísima. Si vamos a ver la ubicación de esto, vemos que se encuentra en archivos de programa, Common Files, AutoDecharted, materiales, las texturas. Si vamos a texturas, vemos que hay un tipo de texturas,
otro tipo de texturas. Si vamos acá vemos que hay una cantidad también de fotos para materiales. Entonces podemos ir probando una por una, serían muchísimas, pero si de pronto encontramos alguna imagen en internet que nos guste, pues simplemente la guardamos, la recortamos un poco y la cargamos a Revit. Vamos a escoger una totalmente al azar, vamos a escoger una de Masonry, esta, vamos a darle doble clic y vemos el tipo que tiene, ¿sí? Hay una cantidad de imágenes, podemos ir viendo como les digo una por una, pero lo ideal a veces es cargar mis imágenes. Si yo abro esta flecha y doy en imagen, vemos que él me da una opción para tener mi imagen realmente, o sea, cuando yo cargo mi imagen, por ejemplo, yo quiero que se vea más grande o más pequeña en mi ladrillo, ¿sí? O en mi muro o en mi columna, en lo que esté colocando. Entonces, para yo indicarle cómo Revit trabaja con un modelo real, él muestra realmente en qué dimensiones va a quedar. Entonces, acá lo que me está diciendo es que en una tableta, en un rectángulo de 1.19 metros por 1.02 metros, se va a ver de esta manera. Yo puedo cambiar esto en estas características, ¿sí? Acá me dice algo que me dice atar el aspecto uno al otro, porque así es como hemos cortado mi imagen con esta función de dimensiones, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, a esta le coloco unos 50 metros, damos enter, vemos que la otra también aumenta en la misma cuestión, en la misma proporción. Es mejor siempre tenerla porque pues nosotros ubicamos nuestra imagen de una manera, la recortamos de una manera. Lo mejor a veces pues siempre recortar lo más cuadrada que podamos nuestra imagen para observarlo bastante bien. Listo. Entonces esto es como la cuestión más importante. Damos a terminado. Vamos a darle OK para ir observando cómo va cambiando nuestro material. Ya vemos, si lo acercamos un poco, que ha cambiado completamente. Vamos a darle en realista y ya podemos ver cómo ha cambiado mi material completamente de una imagen a otra, solamente pues cambiando la imagen. Vamos otra vez a materiales, vamos a apariencia. Siempre les sugiero, muchachos, lo mejor para cuando yo quiero tener un material exacto, pues ¿qué es? Cargar una imagen, es mucho más fácil, porque Revit tiene muchas opciones que vamos a ver ahora, no vamos a verlas todas fondo a fondo, pero sí por encima cada una, que es por ejemplo colocar mi color. Si yo voy en color, yo le escojo a él un color cualquiera y damos en OK, un color negro, damos en OK y vemos pues que simplemente cambia mi color. Entonces pues sabemos que en la vida real son muy pocos los elementos que tienen un solo color, siempre tienen alguna pequeña superficie, algún pequeño patrón, y por eso siempre prefiero que, o yo en mi caso prefiero cargar la imagen para mis proyectos. Damos a material, damos a apariencia, vamos a ver otro tipo que se llama, en vez de color vamos a seleccionar checker, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Es como un cuadrado, que son varios cuadrados, varios rectángulos, en este caso están cuadrados, pero yo le puedo indicar en mi apariencia un color 1, vamos a que sea el color 1 rosado, mi color 2 que sea gris, ¿sí? Vamos mirando cómo va quedando mi superficie, y acá hay algo que es soften, que es como la línea. Si yo aumento esto, voy a colocarle 006, vemos que se están como difuminando uno con el otro para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear, no sé, una tableta para un piso, esto podría ser una opción, tal vez quedaría mucho más mucho más real. Igual yo en mi caso sigo prefiriendo la imagen para una tableta de un piso. Entonces vamos a algo importante, que es la escala. Entonces yo qué tan grande quiero que quede esta imagen. Entonces yo quiero que no sea de 0.30 por 0.30, sino que quede un poco más grande, de 0.60. Vamos a darle enter. Y ya mi cuadro, cada cuadro va a subir un poco. Entonces vamos a darle terminar, vamos a darle en OK. Y vemos cómo ha cambiado, ¿sí?, mi material. Si vamos al primer piso arquitectónico, vamos a darle que sea realista esa opción. Vamos a ver si se puede medir, no sé si se pueda medir el contorno. Vamos a darle en anotar, vamos a darle en alineada, vamos a darle en esta sección, no podemos seleccionar la otra, vamos a darle dos veces escape. Vamos a usar una herramienta que donde hemos visto, que es la herramienta medir, ¿sí?, entre dos referencias. Vamos a usarla a ver si con esta se puede realizar. Selecciono el lado y sin terminarlo vamos a acercarla un poco y podemos ver que es 0.30 metros, ¿sí?, mi cuadrado, que habíamos indicado que fuera de 0.60, ¿cierto? Pero como son dos colores, entonces uno es de 0.30 y el otro también es de 0.30. Entonces así podíamos, por ejemplo, si yo voy a trabajar
las tabletas de mi piso de 30 por 30. Esta sería alguna opción para hacerla y se verían realmente como estarían construidas con el mismo espesor. Damos 2 veces escape. Vamos otra vez a Manage. Bueno, primero vamos a mi vista de columna ejemplo para seguir analizándola. Vamos a Materiales en Manage. Y vamos a seguir analizando las otras características. Entonces, ya no seleccionamos checker, sino seleccionamos gradiente. ¿Qué es esto? Pues una opción que se va difuminando poco a poco. Me dice el tipo, si yo quiero que sea lineal, si yo quiero que sea diagonal, si yo quiero que sea esta sección que es PON, vamos a seleccionar esta, vamos a darle finalizar, vamos a darle en OK. Vemos cómo cambia mi material. Sí, como les digo, Revit tiene muchísimas opciones. No podemos analizar cada una totalmente a fondo porque sería muy difícil. Selecciono otra vez materiales, mi ejemplo de material, mi apariencia. Y vemos las otras que hay. Hay marble, noise, olas, madera. ¿Sí? Hay muchísimos elementos. Acá en mi ejemplo de material, yo siempre sugiero, si nosotros vamos a crear por ejemplo un material de muro que se parezca a un ladrillo, pues buscamos un material parecido y lo duplicamos como estamos haciendo con este. Pero por ejemplo el material que yo dupliqué tiene pocas opciones acá para yo modificar. Bueno, pocas no, porque podemos encontrar la gran cantidad que tiene acá para crear diferentes formatos. Pero por ejemplo si yo selecciono Glass y voy a apariencia, vamos otra vez a ejemplo de material, vemos que tiene diferentes tipos. Aquí a mí dice algo que se llama Masonry. Acá en Glass, por ejemplo, tiene mi vidrio y tiene algo que se llama reflectancia y algo que se llama Sheets of Glass, ¿sí? Entonces si yo voy a mi ejemplo material, vamos a probar si de esta manera funcionaría. Vamos a identidad, vamos a seleccionar que, en este caso le ha seleccionado que sea un glass antes para cambiarlo, vamos a seleccionar que sea un glass, un vidrio. Vamos a apariencia, vemos que, y vamos a tipo, vemos que no me da la opción de cambiar para realmente crear mi vidrio. Es algo que pues pasa con Revit a veces con algunas situaciones. Entonces siempre es mejor buscar mi material parecido que yo vaya a crear y duplicarlo. También siempre importante duplicar mi apariencia, ¿cierto? Muy importante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a otro tipo. Vamos a observar Iron Ductile, ¿sí? Metal. Vemos la cantidad de opciones que tiene. Me dice que reflectividad, que quiero que sea directo, que quiero que sea oblicuo. Mi transparencia, que es una opción que no tenía mi ejemplo de material. En render no podíamos darle a este material. Si yo selecciono transparencia, puedo modificarla. En este caso la vamos a quitar porque no queremos modificar por ahora otro material. Trae iluminación propia, ¿sí? Si yo selecciono, puedo colocarle el color, la temperatura de mi color, ¿sí? La luminancia, el color que yo quiero que se vea mi luz, si quiero que sea blanco, si quiero que sea un color verde. Entonces los materiales tienen muchísimas cosas. Vamos a deseleccionar esto con los que yo puedo jugar. Es importante, muchachos. Por ahora en este curso pues no vamos a llegar muy a fondo a los materiales, porque también sería un tema muy extenso, ¿sí? Tenemos la cantidad de cosas que podemos cambiar. Esto es para que cada uno por aparte lo vaya mirando, vaya actualizando materiales, vaya mirando qué materiales le gustan. Al final de nuestro proyecto vamos a hacer esto, vamos a hacer algo que es guardar nuestra plantilla de nuevo, lo que hicimos al principio, pero ya con mi proyecto terminado. Entonces todos los materiales que ustedes hayan creado no se van a perder, sino ya van a estar ahí para nuevos proyectos. Entonces vamos otra vez a mi ejemplo de material y vamos a analizar las dos últimas partes que me faltan. Ah, perdón, algo importante, pues no es tan importante, pero acá en este cubo que vemos, si damos en escena, vemos que yo puedo ver mi material en diferentes maneras. Si lo quiero ver como una esfera, si lo quiero ver como un cubo. En este caso lo teníamos como una pared en la anterior, ¿sí? Porque pues era una mampostería. Entonces como yo quiero verla, puedo seleccionar ninguno, cualquiera, para verlo como yo quiera, ¿sí? Es importante pues para verlo un poco mejor. Hay personas que, por lo menos a mí me gusta mucho en la escena, verlo totalmente como una esfera. Es como, me parece que se ve mucho mejor el material, cómo va a quedar y esto. Pero si por lo menos vamos a analizar un muro, pues que es lo mejor, darle en escena y verlo totalmente como una pared. ¿Listo? Vamos a la parte física, ¿sí? Dependiendo también de mi material, él va a tener algunas características. Acá en mi ladrillo solamente tiene mi densidad, que nosotros se la podemos cambiar
¿sí? Mi densidad se la podemos colocar la que yo queramos. Pero si por ejemplo vamos a un concreto, vamos a darle clic en cualquier concreto en place, tiene más características, tienes características térmicas, ¿sí? El comportamiento isotrópico, ortrópico o isotópico transversal, que ya tiene que ver un poco más con características de diseño. Mis características mecánicas, mi módulo de Young, ¿sí? mi densidad también de mi concreto. Si ya damos en concreto, vemos que tenemos el factor que resiste de compresión, ¿sí? Entonces son muchas características que tienen por defecto, que esto ya se aplican a algunos otros, que se puede llevar a algún otro programa, digamos en este caso robot, e indicarle esto a mi material. Entonces sirve para estos casos. También es Revit muy avanzado, si eso ya es material, si la anterior parte de los renders era algo avanzado, esto es muchísimo más avanzado, que también tenemos que ir modificando. Ya hay que ir a internet, buscar en los diferentes diseños cómo vamos a realizar nuestro concreto realmente. ¿Es óptimo organizar tanto mis materiales? Depende para qué vaya a utilizar yo mi modelo. Si por ejemplo yo quiero hacer un render super fotorrealista en Revit, porque sabemos que hay muchos más programas, yo puedo exportar de Revit a Lumion, de Revit sí a otros programas para manejar ya ahí mi render, pero desde Revit también se puede renderizar. Entonces sí puedo organizar muy bien en la cuestión de apariencia. En la cuestión física, realmente hasta hoy yo no le he utilizado mucho esta cuestión, ¿sí? Y yo soy ingeniero civil, yo soy diseñador estructural, pero realmente esto con Revit no me ha servido de mucho. Sí, es para, se puede indicar si quiere, para que en todo el modelo BIM yo pueda darle clic por ejemplo, a mi columna, y yo puedo ver qué porcentaje, sí, qué máxima comprensión esta soporta. Pero simplemente yo puedo hacer otra cosa, que es en mi nombre colocar columna tipo 1 F' de sub C igual a 21 megapascales, que a veces es lo único que se necesitan algunas obras, y a veces no es tanto necesario toda esta cuestión, ¿sí? Que igual es importante, pero realmente en un modelo BIM a veces no tiende a ser tan necesario. Si queremos tener un modelo BIM supremamente bueno, pues podemos cambiar estas características a los materiales. Y por último, las características térmicas. Ahorita estamos analizando el concreto, pues vemos propiedades térmicas. Revit tiene una opción muy interesante también, o Autodesk, ¿sí? Que es que realiza un análisis energético de mi edificio. Y aquí sí viene a ser muy importante la cuestión de mis propiedades térmicas. Entonces, para cualquier persona que trabaje con esta cuestión, que tal vez esto sí viene a ser, me parece un poco más importante que la parte en Revit, claro está, sí estoy hablando de Revit, la parte térmica que la parte física. Porque sí lo hacen muchas personas que realizan el análisis energético, mi análisis solar, ¿sí? Dependiendo del sol que llega a mi edificación, y sí tienen que ver mucho los materiales que yo estoy utilizando. Es importante. Yo puedo buscar estas características en internet, busco propiedades térmicas del concreto. Hay tablas dependiendo de la densidad, donde yo puedo ver, por ejemplo, ya el vidrio, dependiendo del el vidrio que yo use. Si por ejemplo la persona que me permita a mí los vidrios, él me va a indicar estas características para que yo pueda realizar un buen análisis energético. Entonces simplemente es cambiar a cada material esto y realizar un análisis energético. ¿Listo? Ya en las partes finales voy a indicarles cómo realizar un análisis energético en Revit, ya cuando ya hayamos terminado nuestro modelo, y podemos ver cómo puede afectar de pronto cambiar el material en esto o no. Listo, damos en OK. Y muchachos, vamos a guardar nuestro proyecto en este caso. Por ahora solamente pues hemos visto un ejemplo. Realmente puede ser que cambiemos algún material más adelante, ¿sí? Pero solamente un poco, no hasta tal punto de crear un material nuevo. Entonces, pues algunos últimos consejos que ya les he dicho es, siempre que vayamos a crear un material es importante duplicarlo, ¿sí? Yo puedo crear un material desde cero en Revit. Damos en material, y esta opción que no hemos visto, damos clic acá y crear nuevo material. Pero tengo que seleccionar una cantidad de características, ¿sí? Como vemos, no aparece actualmente nada. Yo no recomiendo para nada esto. Las personas con las que he trabajado no recomiendan este tipo, porque siempre hay muchísimos materiales por defecto en Revit. Yo simplemente selecciono uno que sea más o menos parecido, lo duplico, le cambio el color, le cambio la textura, le coloco una imagen, le coloco reflectividad. Es mucho más fácil que crear un material desde cero, ¿listo? Entonces es mi primera sugerencia, siempre duplicar un material, no crear uno nuevo desde cero. Segundo, siempre duplicar la apariencia, tener mucho cuidado en el momento de duplicar mi apariencia, porque si no vamos a cambiar el otro material.
Y mi tercer consejo es tratar de siempre utilizar una imagen. Es mucho mejor, es mucho más rápido, va a ser muchísimo más real para un render utilizar una imagen en vez de hacerlo yo mismo en mi material. Que igual se puede, sí, igual se puede realizar, pero me parece a mí que no es lo óptimo. Listo, damos 2 veces escape, vamos a guardar nuestro proyecto y vamos, si quieren puede guardar este proyecto con otro nombre para utilizar tal vez esta columna para probar materiales, pero por ahora pues vamos a eliminarlo porque realmente no lo vamos a necesitar. Seleccionamos la columna de ejemplo, damos en suprimir y por ahora vamos a eliminar también la vista. Entonces, ¿cómo eliminamos una vista en Revit? Vamos a mi navegador de proyectos, voy a mi especialidad de coordinación, doy clic derecho en mi vista de columna ejemplo y damos en delete o suprimir. Listo, ya la hemos eliminado de mi proyecto, vamos a guardar. Y listo muchachos, nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.